diciendo, amados hermanos, ya casi va a ser un mes que estuvimos de aniversario. Cumplimos 40 años. Y amados hermanos, cuando ya esos 40 años, ya en cada uno de nosotros tiene que haber que una madurez, ¿cierto? Si hay cosas que quizás todavía no las hemos entendido y vamos dejando pasar el tiempo y seguimos esperando, pero amados hermanos, el Señor nos decía que es tiempo de cambio, tiempos de cambio, y en la manera que cada uno de nosotros nos dispongamos en sus manos, esos cambios los vamos a ver en cada uno de nosotros, y eso es lo que el Señor pide de cada uno de sus hijos. Amén. Quiero que por favor busquemos en Hebreos 13. Hebreos 13 del versículo 1 al versículo 6. Hebreos 13, versículo 1 al 6. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Repitámoslo todos juntos, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oh Dios amado, en este momento, una vez más, honramos, bendecimos tu santo nombre, Padre amado, diciéndote gracias por tu gran amor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos dices que tú no nos dejarás, tú no nos desampararás. Esté pasando afuera, Señor amado, estamos viviendo tiempos difíciles donde todo es un caos, Padre amado, pero gracias te damos porque en ti está puesta nuestra fe, nuestra confianza, y cada uno de nosotros podemos vivir sabiendo que esa protección tuya está sobre nosotros, que tu mano extendida siempre está, Señor, sobre tu pueblo, sobre esa pequeña manada, Señor amado, que te ama, que te sirve, que te busca, anhela, Señor, buscar tu rostro. Por eso que en esta mañana, Padre amado, te damos gracias por cada familia representada que en este día ha llegado a este lugar para recibir ese maná, que tú nos hables para que juntos seamos edificados y podemos cada día a través de tu palabra conocer, Señor, cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. En este momento, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús y con la autoridad que me da tu palabra, vengo reprendiendo todo espíritu contrario a ese hombre fuerte, todo lo que quiera, Señor, levantarse en contra del conocimiento de tu palabra, declarando las mentes libres, Padre, para que desde este momento, Señor, nuestros oídos sean sensibles a tu voz, porque eres tú que nos estarás hablando. Oh, Padre amado, yo solo soy ese vaso dispuesto en tus manos. Por eso te clamo y te pido que pase carbón encendido por mis labios, límpialos y santifícalos, Padre amado, para que en esta mañana, Señor, podamos ser
restaurados, fortalecidos, edificados. Que cada uno, Señor amado, a través de tu palabra, Señor, dice que tu palabra es ese espejo, que cada uno de nosotros, Señor, podemos mirarnos y saber qué es lo que tenemos que dejar y qué es lo que aún necesitamos, Señor, adquirir para agradarte. Por eso, Padre amado, en este momento te digo gracias, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, dulce Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, la palabra que aquí nos dice en el versículo 1 de Hebreos 13 dice, permanezca el amor fraternal. Y yo creo que ese amor fraternal se encierra en todo, en lo que está en el Salmo 133, Salmo 133, que dice que es la bienaventuranza del amor fraternal, donde dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como juntos, dicen los hermanos, juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, del cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ¿dónde envía Jehová esa bendición y esa vida eterna? Cuando los hermanos estamos habitando juntos, pero en armonía, amados hermanos, porque quizás a veces podemos estar en un lugar, nos reunimos y estamos juntos, pero no hay armonía. Entonces, por eso es que dice que ese amor fraternal tiene que haber esa armonía, ese mutuo acuerdo. Y cuando hemos entendido eso, en cada uno de nosotros ya hay una disposición, hay esa entrega. Cuando se llama a alguna actividad que se va a hacer, uno escucha a los líderes y todos nos disponemos para aportar, para ayudar. Es decir, que cada uno nos necesitamos, amados hermanos, y más aún así en un ministerio, cuando a veces hay proyectos, muchas cosas por hacer, pero a veces faltan las personas que se dispongan a hacer ese trabajo. Y en este momento quiero recordarle a la iglesia que se acuerdan ustedes que anteriormente se había dado el aviso para todos los hermanos que quieren ser parte del evangelismo. El hermano Martín ya él está preparado, esperando para que cada uno de ustedes se acerquen a él. Él va a tomar la lista y él va a ver de qué manera se va a trabajar, cómo se va a hacer. Entonces, amados hermanos, necesitamos salir afuera, porque afuera hay mucha necesidad. Entonces, la manera que cada uno se dispongan, porque en un ministerio, amados hermanos, se sirve de diferentes maneras. Se sirve en el altar, se sirve, uno le da gracias al Señor por esas hermanas que todos los domingos están ahí con calor, con frío, pero ellas están ahí en esa puerta dándonos la bienvenida a cada uno de esos. Y amados hermanos, y esa disposición que hay en ellos llegan temprano, son los primeros que están ahí para darnos ese saludo. Uno tiene que valorar a cada uno de nuestros hermanos de las diferentes formas como ellos se disponen para trabajar en la obra del Señor. Pero entonces estamos viendo, amados hermanos, que para que cada uno de nosotros podamos vivir en esa unidad y poder habitar juntos en armonía, tenemos que ser perfeccionados. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Quiero que busquemos, por favor, en 2 de Corintios. Segunda de Corintios 13.
Segunda de Corintios 13:11. 13, ¿cuánto? 13:11. Segunda de Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará en vosotros. Aquí vemos, amados hermanos, cómo nos está diciendo, por lo demás, hermanos, tener primeramente, ¿qué cosa? Gozo. Y ese gozo tenemos que transmitirle a nuestros hermanos, ¿cierto? Porque a veces uno como que llega como un poquito que le falta, pero ve una hermana que está en ese gozo que está, y a usted eso como que como que, claro, le levanta el ánimo, y usted como que quiere también unirse a ese gozo, esa alegría, como esa hermana adora y alaba al Señor. Pero, amados hermanos, dice que tenemos que ser perfeccionados, es decir, dice, cada uno tenemos que consolados, dice, ser de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará en vosotros. Amén. Entonces, para que haya esa unidad, ¿qué tiene que haber en cada uno de nosotros? Ser de un mismo sentir, amados hermanos. Esas son como palabras clave, de un mismo sentir, ese mismo espíritu, ese mismo anhelo, de cuando tú entras al templo, tú vengas con ese corazón agradecido. Y entonces tú estás, ya desde ese momento, si en tu corazón hay esa gratitud, tú también se la estás expresando al Señor, pero también se la estás haciendo ver a tus hermanos, porque a veces cuando los hermanos están pasando por dificultades, por pruebas, y se ausentan y uno no los ve, pero ya cuando nuevamente se reúnen y están con nosotros, eso es un gozo, es una alegría. Sabemos que ellos pasaron por un tiempo difícil, pero damos la honra al Señor, porque el Señor de nuevo las ha traído, así como en esta mañana saluda a mi hermana Consuelo Delgado, que también sabemos que ella estuvo pasando por un proceso difícil, pero amada hermana, gracias le damos al Señor, porque eres una mujer muy valiente y el Señor te ha sustentado, te ha fortalecido, te ha guardado. Gracias te damos, Señor, por tanto amor. Y así, amados hermanos, es como cada uno de nosotros podemos expresar ese amor fraternal. El amor fraternal fluye de la naturaleza divina, amados hermanos. Eso viene de Él mismo, que permite que en cada uno fluya también ese afecto, esa consideración con cada uno de nuestros hermanos. Y si cada uno de nosotros estamos buscando la manera, las instrucciones, cómo lograrlo, tenemos, amados hermanos, el provisto, lo que la palabra del Señor nos ha dejado. Quiero que den vuelta unas hojitas aquí en Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Para poder llegar a esa armonía fraternal, amados hermanos, dice que tenemos que ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Dice Segunda de Pedro 1:3. Partícipe de la naturaleza divina, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegueses a ser participante de esa naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias.
vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, Amén. al dominio propio Paciencia. paciencia, a la paciencia Piedad. piedad, y a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal Amor. amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo estamos entendiendo, amados hermanos? Que cada una de todas, porque son virtudes, cada una de que nosotros tenemos que anhelar como hijos de Dios, desearla, porque dice poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, ya esa virtud el conocimiento, y ese conocimiento nos va a dar el dominio propio, porque cuando tú más lees la palabra, eso te va a ayudar a ti a refrenar tu lengua. Si a veces como que quieres decir algo y eso como que te dice, te hace quedarte ahí como diciendo, no, mejor cierra la boca, quédate tranquilito. Pero amados hermanos, y eso no es fácil, pero cuando estamos conociendo la palabra, estamos conociendo cómo Él quiere que sea nuestro hablar, cómo Él quiere que nosotros nos expresemos, cómo Él quiere que nosotros nos hablemos unos con otros, porque tenemos, amados hermanos, por sobre todas las cosas, hablarnos con la verdad. Eso es lo principal, porque a veces hablamos con una persona, le decimos una cosa y después con otra persona. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Estamos fluctuando, es decir, no estamos hablando con la verdad, y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que cuidar. Dice, al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia. Ahí viene la paciencia, porque cuando tú tienes ese dominio propio, ya tú como que tú sabes, ya esas emociones se están controlando. ¿Por qué? Porque tú las has entregado al sometimiento, a la autoridad del Padre. Tú en la mañana tú dices, Señor, yo someto mis actitudes, mis sentimientos, mis emociones, todo eso tú se lo estás entregando. Entonces ahí vemos que dice que eso nos va a ayudar a tener que paciencia. Dice, ya la paciencia, piedad, ya la piedad, ese afecto fraternal, y ese afecto fraternal que nos trae Amor. el amor. Entonces vemos que podemos ver que el poder de Dios a través de su palabra nos ha provisto todo lo que necesitamos para que podamos disfrutar esa vida que agrade a Dios y vivirla como Él nos pide que vivamos. Entonces, por eso, amados hermanos, para conocerlo por nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer? Cada día meditar en su palabra, cada día tener ese tiempo de devocional, el tiempo de poder leer la palabra. Por eso que en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, amados hermanos. Entonces, si tú quieres conocer quién es el Dios a quien tú le sirves, solo lo vas a poder conocer a través de su palabra. Dice, escudriñar las escrituras. Entonces, para poder vivir esa vida cristiana, esa vida como hijos de Dios, tenemos que dejar quien viva en nosotros, ¿cierto? Dejar que Cristo viva en mí, darle esa prioridad, darle ese primer lugar y poder decir,
como Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Entonces, esa identidad en Cristo es la que cada uno de nosotros tenemos que buscar. Entonces vemos que a través de la palabra, entre más la estamos conociendo, se va a producir ese cambio. Claro, ahí vamos a ir haciéndolo a la semejanza del carácter de Cristo, que eso es lo que cada uno de nosotros es lo que anhelamos. Y vamos a continuar aquí en 2 de Pedro 1:4. Donde nos está diciendo aquí una vez más, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces aquí vemos que esas preciosas y grandísimas promesas, ¿cómo las vamos a conocer? Escudriñando la palabra, amados hermanos. Solo esas promesas las vamos a leerla, pero también a la vez esa promesa que yo la leo, pero yo también el que tú te apropies de ella. Yo quiero esa promesa, yo me la hago mía. Y cuando tú la confiesas, la repites y la vuelves a repetir, esa promesa esa va a estar contigo en todo momento. Y cuando tú sí, porque dice que la palabra que hace vivifica nuestros espíritus, amados hermanos. Entonces esa es la bendición que cada uno tenemos. Por eso que vemos que la palabra dice que a través de ella vamos a poder ser participantes de esa naturaleza divina. Pero entonces para poder adquirir esa naturaleza divina, dice que Él ya nos ha dado todo. Entonces por eso que vemos que si alguno dice que si está en Cristo, que somos nuevas criaturas somos. Dice que ya todas esas cosas viejas, todo ese pasado ya quedó atrás, pasaron, más aquí todas son hechas nuevas. Entonces vamos a tener esa mente renovada, una mente que va a pensar diferente. Entonces por eso que vemos que tenemos que ser diligentes y ejercitar esa fe, porque a través de esa fe dice que vamos a desarrollar la virtud. Y a través de ejercitar la fe, va a crecer en cada uno de nosotros el entendimiento, el conocimiento. Y así vamos a poder lograr, amados hermanos, que aumente ese dominio propio. Entonces, por eso que vemos que cada uno de los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos, amados hermanos. A veces pensamos que solo tenemos que pedir ayuda o ir a los que están más arriba, al liderazgo, que uno siempre los ve ocupados y siempre tienen una cosa y hacen una otra, están muy ocupados. Pero amados hermanos, tenemos que valorar a cada uno de nuestros hermanos, aún a veces los que están llegando y hace poco tiempo que se están congregando con nosotros, darles el tiempo, escucharlo, acercarnos a ellos, conversar, y para que ellos también se sientan aceptados, porque a veces llegan personas que están viniendo 1 o 2 meses y ni siquiera sabemos el nombre, amados hermanos, de esas personas nuevas. Entonces yo creo que en eso a veces estamos fallando. Entonces acercarse a ellos, pedirle su nombre y decirle, desde ahora yo te voy a estar apoyando en oración. A veces no es necesario preguntarle, porque a veces como que queremos saber más de lo que la persona nos quiere compartir. Cuando ya la persona entra más en confianza, te va a decir esto, lo otro. Pero también, amados hermanos, saber escuchar y guardar. Porque lo que esa persona te confía, lo que esa persona a veces te comparte, es para que tú lo escuches, tú lo pongas en oración y tú seas ese apoyo para ella. Entonces, por eso vemos, amados hermanos, de que cada uno de nosotros tenemos que permanecer, es decir, ese amor fraternal. En Juan 13,
Vamos a ir al libro de Juan. Juan 13:34. Juan 13:34-35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviereis amor los unos con los otros, amados hermanos. Entonces ahí vemos la importancia, dice, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, es decir, no tiene que haber acepción, es decir, tener preferencia por un hermano y el otro como quizás saludarlo, acercarnos a él, pero como que le mantenemos, no, amados hermanos, dice que tenemos que hacerlo, amarnos unos a otros, dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Por qué nos ha amado? Dios nos ha amado a cada uno de nosotros, aún quizás con nuestros caracteres que no, quizás no son de lo mejor, tenemos muchas cosas, pero amados hermanos, Él nos ha amado, dice, con amor eterno, es decir, y cuando nosotros entendemos y comprendemos ese amor, ya esas cosas que teníamos que cambiar, vamos a ir viendo, amados hermanos, ese cambio, porque la manera que tú te dispones y tú le dices, Señor, necesito que en esta área tú me ayudes, ¿qué hace Él? Entonces Él dice, me están dando esa autorización, porque Él es un caballero, Él espera hasta cuando tú le digas, Señor, he tratado, pero no he podido, pero Señor, me dispongo en tus manos y ayúdame. Y usted misma va a ver a corto tiempo cómo el Señor va a ir cambiando esas áreas y Él va a ir ayudando. Entonces, por eso, amados hermanos, que tenemos que, dice, ser, disponernos, dice, si tuvieres, en esto conocerán todos, en el versículo 35, dice, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviereis amor los unos con los otros, amados hermanos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces ese amor tiene que cada día pedir al Señor que crezca en nuestros corazones, que haya ese respeto, que haya esa consideración hacia tu hermano, que siempre hayan esos pensamientos de bien. Quizás en un momento donde tu hermano tiene esa necesidad, podamos disponernos para ayudar, acompañarlos, quizás consolarlos en un momento difícil, pero amados hermanos, saber que tú eres esa persona que a veces es una bendición, porque a veces no hay ese privilegio, amados hermanos, pero cuando hay una necesidad y el Señor te lo pone en tu corazón, tú tienes que decir, sí, Señor, aquí estoy a tu servicio. Y eso es lo lindo, amados hermanos, cuando unos a otros, en momentos de dificultad, estamos pendientes con una llamada telefónica, visitándolos, manteniéndolos en oración, porque a veces, amados hermanos, la oración es de poder, sabemos, pero a veces la persona quiere también verte físicamente, sentir ese afecto. Uno cuando va a ver al hermano Natanael, él dice, yo le doy gracias al Señor por todos esos hermanos, esas hermanas, por todos los que han dado su tiempo, me vienen a visitar. Él siente ese gozo, él siente esa alegría, amados hermanos, pero cuando tú vas, cada uno que vaya, tú estás representando este ministerio, tú no vas como persona, como tú solo, sino que tú estás representando el ministerio, amados hermanos. Entonces eso es lo que cada uno tenemos que hacer. Cuando hacemos algo, lo hagamos con todo nuestro corazón. En Primera de Juan
Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Wow, amados hermanos, sí. Esto es para que usted en su casa lo vuelva a leer con paciencia, con tranquilidad. Cada palabra que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, es decir, que si estamos guardando su palabra. El que dice, yo le conozco y no guarda su palabra, que es, dice el tal, es mentiroso, amados hermanos. Entonces, para nosotros decir yo le conozco, es porque tú, a través de esta su palabra, tú conoces quién es él, qué es lo que anhela y desea, como vivas tu vida diariamente. Dice, yo le conozco. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, en esos son puntos, amados hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Pero mire la diferencia donde dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios que ha hecho se ha perfeccionado, amados hermanos. Ayúdanos, Padre. Dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, entonces, ¿qué tiene que hacer? Andar como él anduvo, amados hermanos. Entonces ahí cuando tú vas leyendo cómo él vivió en humildad, en entrega, todo lo hizo por amor. Entonces todo lo que hemos visto en él dice que nosotros también, dice el que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bendito. La respuesta ahí mismo. El 7. Dice, hermano, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y vosotros, porque dice, las tinieblas van pasando y su luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué pasa con él? Todavía está en tiniebla, amados hermanos. Entonces ni siquiera podemos decir, no, es que esta persona me cae mal. No lo podemos decir porque dice, el que aborrece a su hermano todavía está en tiniebla. Sí, por eso le digo, porque a veces hay muchas expresiones que cada uno podemos referirnos a veces a una persona, a un compañero de trabajo, o a un vecino. En el versículo 10 donde dice, el que ama a su hermano permanece en qué? En la luz, amados hermanos. Cuando tú amas a tu hermano, la luz de Cristo está en ti, dice, y en él no hay tropiezo. ¿Se están dando cuenta de a lo que nos va llevando cuando nosotros esos cambios se van produciendo? Y en el versículo 11 donde dice, pero el que aborrece a su hermano ya está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe dónde va, porque las tinieblas que han hecho le han cegado los ojos, amados hermanos. Entonces, por eso que nosotros tenemos que ser hijos de luz.
hijos de luz, amados hermanos. A eso es lo que el Señor nos ha llamado. Entonces ahí vemos que la bondad de Dios, cada día Él a través de su palabra nos está hablando y nos está abriendo nuestro entendimiento para que cada uno con ese anhelo disponernos, Señor, quiero conocerte más. Pero amados hermanos, cuando también decimos, Señor, quiero conocerte más, hay un compromiso más, hay una responsabilidad entre tú y Dios. Entonces, por eso que cuando esos cambios están viniendo, tenemos que ahí también pedir, Señor, ayúdame a mantenerme en esta dirección, ayúdame a mantenerme, Señor, con saber que esto es lo que a ti te agrada. Entonces, vemos que cada día necesitamos que a través de su palabra venga esa santificación, porque esa santificación no es solo el día domingo cuando llegamos acá, cantamos, oramos. No, amados hermanos, esa santificación la tenemos que buscar a diario. Por eso que en el Salmo 119, 9, donde dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, amados hermanos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Él a través de la palabra va a encontrar en diferentes partes cómo como joven debe cuidarse, cómo debe ser su testimonio. Entonces, si la palabra nos está diciendo que en Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Entonces, por eso que tenemos que cada día darle ese tiempo para poder adquirir ese conocimiento. Ya vimos lo que... Ahora quiero que veamos en Primera de Juan, en Primera de Juan 4:7, volvamos ahora, Primera de Juan 4:7, estábamos viendo en 4:7. Dice, amados, amémonos unos a otros, nos vuelve a repetir, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce. Ahí la palabra, amados hermanos, como que se está, sí, donde dice, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién proviene? De Dios, dice. Todo aquel que ama es nacido de Dios, es decir, que ya tenemos esa nueva naturaleza. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, amados hermanos, porque todo lo que tenemos es a través de su Hijo amado. Él nos entregó todo como Padre a su Hijo Jesucristo. El versículo 12 donde dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, por eso que la importancia, amados hermanos, si dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y ese amor también se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, ahí vemos que la importancia de que cada uno tenemos que amarnos unos a otros, porque la palabra nos está diciendo, porque Dios es amor, su esencia es el amor, es la bondad, es la misericordia. Amén.
Eh, aquí en el versículo 15 donde dice, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Todo aquel que confiese, por eso que es necesario que cada uno cuando viene y por primera vez o a veces segunda, tercera vez ha escuchado, pero ya hay un momento que él dice, yo siento la necesidad, yo quiero conocer el amor de Dios, y entonces él viene, pasa adelante y hace la promesa, esa promesa de fe, a aceptar a Jesús como su Salvador. Dice, entonces Dios permanece en él y él en Dios. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Es decir, eso es recíproco, amados hermanos. Dice, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y una vez más aquí nos está hablando la palabra perfeccionado. Dice, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero aquí nos está diciendo algo que está recalcando esa palabra. No es solo un amor, dice, sino que el perfecto amor, dice que tenemos que anhelar llegar a conocer ese perfecto amor. Dice que echa fuera el temor. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Ahí estamos viendo, ahí está dando una vez más, dice que de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque dice que en el amor no hay temor. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Es mentiroso, dice. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice, por eso nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces ahí estamos viendo, amados hermanos, que cuando el amor de Dios está haciendo morada en ti, va a ser fácil para que tú puedas amar a cada una de las personas. Quiero que por favor busquemos en Santiago. Comparto unas hojitas, ahí estamos en Pedro, después de ahí ya está Santiago. Santiago 2, 8, 9. Santiago 2, 8, 9. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero dice, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresor. Mire lo que nos está diciendo aquí, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Pero aquí en el versículo 2.1 vamos a ver en qué manera podemos a veces hacer esa acepción de persona, donde dice amonestación contra la parcialidad. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís,
siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? La palabra es muy clara, amados hermanos. Entonces, el Señor nos está diciendo que no podemos hacer acepción de personas. Porque aquí en el 5 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. Entonces, por eso, amados hermanos, tenemos que ser quizás con las personas que a veces llegan y que uno los ve que quizás ellos están viviendo en la calle, no podemos venir, que venga con ropa limpia, que no traiga olor. Amados hermanos, a esas personas fue Jesús, a ellos fue lo que Él se acercó, a los que la sociedad los dejaba de lado, que como no le daba importancia, pero Jesús, para enseñar su gran amor, Él iba a esos lugares, a esas personas, a los necesitados, a los olvidados. Entonces, amados hermanos, de la misma manera, nosotros tenemos que hacer con las personas que llegan a este lugar porque están necesitados de amor, están necesitados de quizás de que tú le expreses un saludo de la mano, interesarte por él. Entonces, amados hermanos, tenemos que cuidarnos de eso, y aquí la palabra en esta mañana nos está enseñando el cuidado que tenemos que tener de no hacer acepción de persona, porque en el versículo 9, ¿qué nos está diciendo si lo hacemos? Dice, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado, amados hermanos. Entonces, ya sabemos que es el favoritismo, no puede existir. Tenemos que aceptar a todas las personas en la condición o como ellos vengan, para que ellos sientan el cariño, el afecto, y ellos quieran volver, porque dicen aquí, yo veo que el amor de Dios está en los hermanos. Entonces, por eso que tenemos que pedir al Señor que Él nos ayude a no hacer diferencia, porque dice que su amor, su gracia, y Él nos ha dado para todo. Entonces, cada una de las personas tienen importancia y son de gran valor en el orden de Dios, porque dice que Cristo murió por algunos, dice que murió por todos, amados hermanos, por todos. Y ya después uno se da cuenta los buenos y los malos, pero sabemos, amados hermanos, que tenemos que aprender a respetarnos, a honrarnos a cada uno. En Mateo 25, Mateo 25, 37. Mateo 25, vamos a leerlo para tomar el contexto desde el versículo 34. Nos vamos a leerlo desde el 31, amados hermanos, para que tomemos bien donde dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amados hermanos, es decir, cuando tú te dispones a darle la mano, a cubrir a ese hermano que tiene esa necesidad, si está enfermo, o visitarlo en la cárcel. El ministerio que tenía acá Cristo en la Luz, de cuando visitaban a las cárceles, fue un ministerio de muchos años y que fue de mucha bendición cuando las hermanas daban los testimonios de todas las personas y muchos incluso pudieron, esas condenas que tenían, que era por más años, fueron reducidas, y aún en ese periodo que ellas visitaban, ellos pudieron salir, porque el Señor hace prodigio, hace milagro, amados hermanos, cuando hay siervos y siervas que se disponen al servicio del Señor. Entonces, por eso que cada uno tenemos siempre que estar mirando por el bien y por el bienestar de nuestros hermanos. Quiero que por favor voy a leer aquí en Proverbio, que ahí nos dice algo. Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle, amados hermanos. Porque dice, cuando uno está haciéndole el bien a una persona y viene con esa necesidad, quizás a veces que él dice desde ayer o hoy día, todo el día, tengo hambre, no he comido, tengo frío, y tú le vas a decir a esa persona: no, venga mañana, a lo mejor algo le voy a dar. ¿Estás expresando el amor de Dios a esa persona? No, amados hermanos, dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Es decir, que no podemos dejar en espera a esa persona. Si en ese momento tú quizás puedes tener la ropa que él necesita para cubrirse, si él necesita la ayuda que él te esté pidiendo, si tú tienes, hazlo en el momento. Dice: cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré. Pero dice: cuando tienes contigo que darle. Entonces, cuando tenemos y no lo estamos haciendo, entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro prójimo? No le estamos demostrando el amor de Dios, amados hermanos. Al prójimo se rechaza a Dios. Claro, por eso dice que si amamos a nuestro prójimo, dice, tenemos que amar como amamos a Dios. Entonces, por eso que quizás a veces, si tú te vas a comprar ese café y tú tienes solo que te alcanza para ese café y para esa arepita que tú ya pensabas de camino antes de ir a la cafetería, porque eso de la mañana, eso es algo que tú vas caminando y ya te hace falta ese café y lo deseas. Pero, amado hermano, si alguien siente esa necesidad y tú te niegas a ti, eso es negar tu carne, amados hermanos, tú te niegas a ti y se lo das a esa persona, no sabes tú la bendición que vas a tener el resto del día. Amén. Porque Jehová no se queda con nada, amados hermanos. Él ve esa actitud, ve esa que tú le entregaste, le diste lo que tú tenías, lo compartiste. Él dice que nos retorna en bendición. Amén. Y cada uno de nosotros cada día tenemos que ser cuán agradecidos por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, por eso que estábamos viendo que tenemos que buscar esa santificación. Entonces, esa santificación la logramos
obedeciendo la palabra, porque dice que mediante el Espíritu, porque ese amor fraternal, lo vimos que dice que no tiene que ser fingido, es decir, el amor fraternal no fingido, es decir, tiene que ser sin falsedad, sin hipocresía, porque a veces lo queremos hacer delante de todas las personas, queremos que todos vean, que todos escuchen. No, amados hermanos, cuando tú das algo, hazlo para esa persona y Dios te está mirando, Dios lo sabe. No tienes que hacer saber a los demás lo que tú has hecho en favor de esa persona, porque se dice que si nosotros lo estamos dando a conocer, no vamos a tener recompensa, porque eso a Dios no le agrada. Entonces, por eso que tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a cuando lo hagamos de profundo corazón, dice, amándonos unos a otros extrañablemente de puro corazón. Entonces vemos que tenemos que amarnos de la misma manera como Dios nos ha amado. En Mateo 5:43. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, amados hermanos, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, ¿qué tenemos que hacer? Dice, amar a vuestros enemigos. Y además de amarle, dice, bendecid a los que os maldicen. Y eso no es fácil. Dice, bendecid a los que maldicen, pero dice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Porque a veces tenemos quizás en los trabajos que hay personas que incluso como dicen, no, yo cuánto no daría porque este se vaya de aquí del trabajo, ya yo no lo soporto, no lo quiero ver. Pero amados hermanos, es por lo que hay en el corazón de él, porque ve que esa persona trabaja con rectitud, esa persona es responsable, esa persona siempre tiene en su boca una palabra de aliento, una palabra de bien para los demás. Entonces esa persona ve y dice, ¿por qué los demás no me admiran o los demás no se acercan a mí? Pero amados hermanos, es por la diferencia, porque en esa persona es una persona que está vacía, ¿no? El amor de Dios no está en su corazón. Entonces por eso que la palabra nos está diciendo en esta mañana que tenemos que amar aún a nuestros enemigos, dice, y bendecirlos y hacer el bien aún a aquellos que nos aborrecen. Pero vemos que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Entonces, ese amor hacia los enemigos, hacia los que quizás nos han hecho mal, nos han hecho la vida un poquito complicada, la palabra en esta mañana también nos está recordando una vez más que ¿qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? Bendecirlos y amarlos, y dice, y hacer bien para con ellos, amados hermanos, porque cuando con esos enemigos tú vas a hacer el bien, le vas a hablar en una forma cordial, quizás vas a compartir tu alimento y él va a ver que en ti va a decir, ¿por qué esta persona si yo lo trato mal, él me regresa de una manera diferente? Y ese va a ser el motivo para que tú puedas compartirle de la palabra del Señor y tú puedas darle a conocer que es el amor de Dios que está en su corazón, que tú aunque Él te rechace, tú
le estás deseando el bien. Entonces eso es lo que tenemos que pedir al Señor, que Él nos ayude a amar aún a nuestros enemigos, dice, y hacer el bien aún a aquellos que nos aborrecen. Entonces vemos que ese amor por el hambriento, el desamparado, el enfermo, no puede estar separado del amor que cada uno podemos dar a nuestros hermanos. Amén. Porque que en nuestros corazones siempre haya, amados hermanos, esa palabra de bendición, una palabra cordial, una palabra de ánimo a nuestros hermanos, esa palabra de apoyo, de decirle, yo sé que en estos momentos estás pasando por un momento difícil, pero continúa adelante. El Señor está contigo, el Señor es tu fortaleza, el Señor te sustenta, el Señor está levantando bandera en favor de ti. Él Amén. está peleando tu batalla. Amén. Él está dando el frente por ti, Gloria a amados Dios. hermanos. Y esa persona va a recibir ese aliento, esas palabras, esa palabra, hermana, me llegaron a lo profundo de mi corazón. Y tú le das gracias al Señor porque el mismo Espíritu Santo que te pone a consolar, a fortalecer, a sustentar con palabra de bien. Por eso que en 3 de Juan 1:2, donde nos dice que esa es una palabra que cada uno de nosotros deberíamos tener, desearle a nuestros hermanos. Amado, acércate, mira al hermano que está a tu lado y le vas a decir esas palabras. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén, amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por eso, amados hermanos, como estaba leyendo en el Salmo 133, donde nos decía que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía, porque dice allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Esta es la palabra que el Señor dio para que compartir con cada uno de ustedes, y le voy a pedir